Buenos días, tardes o noches. En esta cápsula informativa les vendremos a platicar, mi equipo y otros integrantes más, sobre todas las progresiones vistas durante todo este parcial de la UAC Educación Integral en Sexualidad y Género. Uno de los temas vistos, de hecho, el primer tema visto fue los antecedentes históricos de la ciudadanía sexual. Pues en la antigüedad, en Grecia y Roma, solo los hombres libres tenían ciudadanía. La sexualidad se controlaba por los altos mandos y se tenía un control de la reproducción. En la Edad Media, la iglesia dominaba la moral sexual, se prohibía prácticas fuera del matrimonio y la homosexualidad era perseguida. La ilustración y revoluciones por ahí del siglo XVIII al siglo XIX, ahí es donde se comienzan a promover los derechos universales para mujeres y diversidad sexual que seguían excluidas. Durante el siglo XX surge el feminismo, la revolución sexual y los movimientos LGBTQ+. Se conocen los derechos sexuales y reproductivos. Y en la época actual, la ciudadanía sexual se consolida como el derecho a decidir libremente sobre el cuerpo, identidad y la orientación sexual. La ciudadanía sexual como concepto colectivo y comunitario de conciencia histórica es el reconocimiento colectivo de la lucha de grupos como la comunidad LGBT más para sus derechos sexuales, autonomía, placer, no discriminación, se han considerado asuntos de interés público y político, no solo privados. Conciencia histórica hace entender que la sexualidad ha sido históricamente regulada y controlada por el poder. Las conquistas actuales como el matrimonio igualitario son el resultado de un largo proceso de resistencia y movilización para desmantelar estas estructuras de exclusión. En resumen, transforma la sexualidad de un tema moral privada a un campo de lucha política y social para lograr la igualdad plena y el pleno ejercicio de derechos para todas las identidades y prácticas. Yo les hablaré sobre el tema, sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un gran ejemplo para comenzar, podría ser la inclusión a las mujeres en los derechos humanos en 1948. También en 1974 se aprueba en México una ley que aprueba los derechos reproductivos de las mujeres y de los hombres. Como también podría ser la primera conferencia donde se habla sobre la perspectiva de género hacia la mujer aquí en México en el año de 1975, ya que en esa se nos hablan sobre sus derechos a su integridad corporal y a su capacidad reproductiva. Como en 1976, que nos habla sobre el Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos, que obliga a los gobiernos a respetar el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad. Los valores de un ciudadano sexual son principios que guían el comportamiento responsable y respetuoso en la vida sexual y afectiva. Incluyen el respeto, la igualdad, la responsabilidad, el consentimiento, la empatía y promueve relaciones sanas y libres de violencia o discriminación. Los estereotipos culturales en la sexualidad y de género son ideas o creencias impuestas por la sociedad sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres. Por ejemplo, pensar que los hombres deben ser fuertes y las mujeres delicadas. Estos estereotipos limitan la libertad personal y fomentan desigualdades. El impacto a la identidad y a las relaciones interpersonales eh, pueden generar confusión, inseguridad y baja autoestima.
afectando cómo una persona se percibe a sí misma y cómo se relaciona con los demás.